Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a entender qué es lo principal que debo revisar en un lote antes de comprarlo. Porque de verdad, ¿quién no sueña en su vida con un lote? Yo sueño con un lote, quiero un lote en una zona campestre donde me pueda ir a desconectar, yo quiero una huerta. O sea, ese es uno de mis sueños, de mis siguientes sueños. Entonces entiendo de verdad que es un sueño que compartimos muchas personas, pero que hay mucho desconocimiento de, listo, cuál es la forma correcta de revisar un lote o qué es lo mínimo que debo revisar para que no me estén tumbando o que yo sí esté haciendo una correcta inversión. Hola, soy Lady Noreña, mamá de 2 bendiciones, 2 gatas, abogada inmobiliaria y emprendedora. Mi propósito con este canal es educarte para comprar viviendas sin miedo a la letra pequeña. Así que acompáñame en esta aventura. Listo, mi primera recomendación a la hora de invertir en un lote, yo revisaría, y de hecho todas las personas que me han consultado pueden dar fe de eso, que yo esté comprando un lote con matrícula inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Ya les he explicado en otros videos, si no por acá, les dejo la información que la matrícula inmobiliaria es el número de identificación de los inmuebles, ¿cierto? Así como los seres humanos cuando nacemos nos dan un número de tarjeta de identidad, registro civil y cédula, así pasa con los inmuebles, ¿cierto? En el lote sucede algo de manera muy particular, es que la norma que organiza el territorio, que puede ser el plan de ordenamiento territorial o el plan parcial, determina, dependiendo de la ubicación del lote, y más cuando son lotes rurales, que los lotes se pueden vender mínimo de un área. Por ejemplo, acá en Medellín, en el oriente antioqueño, hay algunas zonas donde el lote mínimo, la norma lo permite que sean de 3.000 metros, otros que sean de 15.000 metros. En San Cristóbal son de 36.000 metros, ¿cierto? Esto hace que para yo poder comprar un lote con una matrícula inmobiliaria tenga que comprar un lote muy grande. Por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, 36.000 metros, ¿cierto? Entonces sucede, y es súper común verlo, que por ejemplo alguien es dueño en San Cristóbal de un lote de 20.000 metros, ¿cierto? Ese lote no se puede subdividir porque la norma dice que lo mínimo de ese lote son 36.000 metros, ¿cierto? Quiere decir que es un único número de matrícula inmobiliaria y lo que sucede es que la persona lo empieza a vender por porcentajes. Entonces la gente es como toda tranquila, es yo ya firmé escritura pública, doctora, señora Lady, yo ya firmé escritura pública, yo soy el dueño, pero cuando yo entro a revisar ese certificado de tradición y libertad, lo que yo hallo y es que me encuentro es que es dueño pero de un porcentaje, es decir, que si ese lote de 20.000 metros se le vendió a 20 personas, ese mismo número de matrícula inmobiliaria se dividió en porcentajes, que yo soy dueña de un porcentaje del lote del 10%, que la otra vecina mía es dueña de un porcentaje, el otro 10%, ¿cierto? Entonces la gente es como, ay, bueno, ¿y qué problema hay con eso? Sí, se pueden presentar muchos problemas, ahí se va generando lo que se conoce como una comunidad, por ejemplo acá por Santa Elena, por Río Negro, yo ya conozco que hay varias, hay gente que conoce y compra la comunidad sin ningún problema, ¿cierto? Que al final, si yo tengo la información y decido hacer ese tipo de inversión, no hay ningún problema. El problema es cuando yo creo que estoy comprando el lote en completo, pero realmente me están vendiendo un porcentaje de la propiedad, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Como es un solo número de matrícula inmobiliaria, aquí lo que va a pasar es que es como un solo número de matrícula inmobiliaria, entonces el impuesto predial llega por el lote, por el área total, ¿cierto? Cuando yo adquiero un porcentaje, pues voy adquiriendo un porcentaje de las obligaciones. Si una de las personas, por ejemplo, que están dentro de la comunidad, no paga su porcentaje del impuesto predial, por ejemplo, se va a embargar toda la matrícula inmobiliaria, es decir, todo el lote, ¿cierto? Al final es decisión de la persona, de la entidad que va a embargar, si le embarga solo el porcentaje a esta persona de lo que él es el dueño, porque he visto casos donde solo se embarga ese porcentaje, o si se embarga el lote completo porque es un solo número de matrícula inmobiliaria. Y lo otro que genera este tipo de comunidades es que al final yo puedo comprar el lote, ¿cierto? Porque yo necesito solamente un espacio de 500 metros, no necesito los 2.000 metros. Yo puedo invertirle muchísimo dinero a la casa, la pongo la mansión más bonita, hago una casa de 500 metros, mejor dicho, 2 pisos, 3 pisos, los últimos acabados, no tengo cómo sacarle documentación a esa casa. ¿Por qué? Porque no me van a dar permisos, no me van a dar licencias, porque yo estoy haciendo algo que la norma no me permite. Y es subdividir un lote que en principio por la norma no se puede subdividir, ¿cierto? O sea, va a ser una inversión que al final pues no me va a representar valorización porque la casa puede ser muy linda y todo, pero si no tiene matrícula,
individual, si no tiene su número de matrícula inmobiliaria, si al final yo no puedo dejar de ponerlo en los documentos y en catastro colocar que ya no es un lote sino una casa, al final eso no va a generar valorización porque es un problema para la persona que la compre, y la persona que me la compre me la tiene que comprar de contado porque ningún banco me va a financiar un inmueble que no tiene documentación legal, ¿cierto? Entonces aquí, muy importante, esas son las consecuencias de invertir en un lote que no se puede subdividir. Ahora, ¿qué sucede cuando el lote sí se puede subdividir, cierto? Porque también hay casos. Puede haber un lote, por ejemplo, que tenga 3.000 metros, ¿cierto? Y que el lote mínimo sea de 1.500. Yo puedo en ese caso, ese lote, dividirlo en dos lotes de 1.500, ¿cierto? Pido una licencia de subdivisión en la curaduría y luego legalizo toda esa subdivisión a través de la escritura pública de subdivisión y hago todo, la documentación legal del inmueble, le pongo disponibilidad de servicios públicos, lo que construya en ese lote lo puedo legalizar sin ningún problema, ¿cierto? Hay muchas personas que invierten en ese tipo de comunidades con la esperanza, porque sí puede pasar que el plan de ordenamiento territorial o el plan parcial cambie la regla. Es decir, que el plan parcial permita que el lote, que en principio era que no se podía subdividir, se vuelva subdividible. ¿Qué quiere decir eso? Que al final yo sí pueda, ese lote, por ejemplo, de San Cristóbal, sí, que son 36.000 metros, lo pueda dividir en, no sé, en dos lotes de, mis matemáticas de abogada, bueno, lo que dé la división de 36, que 1.800 metros, creo. Entonces, pero es muy, muy incierto. Si son bueno, ya luego revisamos. Si son, en este caso, es un tema muy de la suerte, ¿cierto? Es algo muy imprevisible. Al final yo no sé cuándo puede cambiar el plan de ordenamiento territorial y si va a cambiar justo ese tema que yo quiero que cambien, y es que me dejen dividir lotes que en principio tienen un área muy grande y que los divida en áreas más pequeñas. ¿Cómo sé cuándo el lote se puede o no se puede subdividir? Aquí nos toca ir a la oficina de planeación o de curaduría con el número de matrícula inmobiliaria y el uso del suelo, como es rural, es urbano. Pide una cita en curaduría, o por ejemplo acá en Medellín no se requiere cita, yo voy a cualquier curaduría y pregunto, ¿cierto? Pero voy a la oficina de planeación o a la curaduría del lugar donde está ubicado el inmueble. Es decir, yo no puedo preguntar en las curadurías de Medellín por lotes ubicados en Río Negro. Me toca subir hasta Río Negro, ¿cierto? Pero es muy indispensable que hagamos esto antes de comprar un lote, para que entendamos bien bajo qué condiciones vamos a comprar el lote. Lo que les decía anteriormente, hay gente que compra en la comunidad sin ningún problema. Y no hay problema si yo sé que me están vendiendo en comunidad y que yo estoy adquiriendo esa obligación y estoy asumiendo el riesgo. El problema es cuando yo creo que estoy comprando la matrícula completa y realmente estoy comprando un porcentaje. Listo. Ahora, mi otra recomendación es, voy a comprar un lote, vamos a ver el lote, ¿cierto? Es muy importante revisar la topografía del lote. Si estoy comprando un lote plano, si estoy comprando un lote en bajada, de dónde a dónde va el lote, ¿cierto? Porque en estas promesas de compra-venta siempre se establece que estoy comprando en cuerpo cierto, es decir, algo que yo pude ver, que yo puedo determinar cuál es la superficie de ese lote. Entonces, no asumiría como, ay, ya lo vi por Google Maps. No. Y si estoy fuera de Colombia, pues entonces me apoyo en una persona de confianza, familiar, amigo, cercano, prometido, no sé, que haga la visita por mí. Muy, muy importante ir a revisar dónde está ubicado el lote y la accesibilidad de ese lote, porque hay lotes supremamente económicos que todos queremos comprar, pero cuando vamos a revisar y llegar a ese lote, mejor dicho, toca pasar por carretera destapada, por la quebrada, o sea, no es tan fácil esa accesibilidad. Obviamente, todos los bienes inmuebles responden, su precio responde a este tipo de cosas, pero es para no llevarnos sorpresas por comprar un lote sin irlo a ver. Mi tercera recomendación es, antes de firmar la promesa de compra, todo esto es antes de firmar la promesa de compra-venta, o sea, lo repito y lo repetiré y no me voy a cansar de repetirlo, porque es el momento de la revisión, antes de la firma de la promesa de compra-venta del lote. Es muy importante hacer un pequeño estudio de mercado. No tenemos que hacer unos expertos para saber y entender si estamos comprando un lote en un precio comercial o un valor emocional. Los bienes inmuebles tienen la particularidad, de hecho yo creo que a mí me pasaría, es que uno de verdad le pone un valor muy emocional a las cosas, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que porque yo ame mucho el lote que le heredé a mi abuelo, pues ese lote tenga un valor comercial, ¿cierto? Puedo estar comprando un lote con un precio inflado o incluso hasta por debajo del valor comercial, que eso es lo
lo que la mayoría de personas buscamos, ¿cierto? Entonces, muy, muy importante, ¿cuántos lotes es bueno como verificar como cerquita para saber cuánto, si estoy comprando o no bajo el valor comercial? Yo recomiendo para unos 3 o 4, ¿cierto? Y hacer ese pequeño estudio de mercado como en la misma zona, más o menos el área, la ubicación, la topografía es importante, no vale lo mismo un lote completamente plano que mejor dicho ya está listo para construir con disponibilidad de servicios públicos y con la conexión de los servicios públicos a un lote que no tiene nada de esto. Todas esas características, entre más similares sean los lotes que vamos a revisar antes de la compra, con el lote que realmente me interesa, más acertada va a ser el precio, ¿cierto? Más voy a estar de acuerdo, listo, si es el precio que me están ofreciendo, no es el precio que me están ofreciendo. La cuarta recomendación es, obviamente, no podemos en este caso omitir la revisión del certificado de tradición y libertad y la escritura pública por la que el actual dueño del lote se hizo dueño, ¿cierto? Ya les he dicho en anteriores videos que la importancia del certificado de tradición y libertad es que es un resumen, una hoja de vida cortica donde me muestran qué actos jurídicos se le han celebrado a este lote, ¿cierto? Si es un lote que viene de la subdivisión o si es un certificado de tradición y libertad de un lote que viene escriturándose por porcentajes. Toda esta información la voy a encontrar inicialmente, de manera muy resumida, en el certificado de tradición y libertad. La recomendación es descargar directamente de la página de la Superintendencia de Notaría y Registro con el número de matrícula inmobiliaria el certificado del lote para yo saber que fui yo la que fui, lo descargué desde la página y que estoy revisando un certificado de tradición y libertad vigente, ¿cierto? Que no fue modificado por ninguna parte, que no me lo alteraron, entonces siempre va a ser la recomendación. Si voy a revisar un certificado de tradición y libertad que no está vigente, que no supere los 30 días, ¿cierto? Porque más o menos eso es lo que se tarda la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos haciéndole anotaciones a las matrículas inmobiliarias en los folios. Entonces, por ejemplo, a mí hay gente que me dice, ay, me revisas este certificado y es de hace un año. Y yo, si quieres se lo reviso, pero ahí pueden haber pasado muchas cosas en ese año, porque en un año es mucho lo que se le puede hacer a un inmueble entre compraventas, hipotecas, embargos, etcétera. Y obviamente la escritura pública de compraventa, que es otro documento que tampoco omitiría en este proceso y menos en el caso de los lotes, porque yo creo que estafas respecto a lotes he escuchado más que estafas respecto a compra de casas y apartamentos, porque es más fácil por su ubicación y porque pues en los pueblos se ven más este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, la escritura pública de compraventa del lote también es muy bueno y o sea, no lo omitiría la revisión porque lo que les decía, el certificado de tradición y libertad me muestra una información muy resumida, ¿cierto? Pero la escritura pública me redacta el detalle. Ahí me cojo el chisme completo, si la persona que vendió era casada, si fue viudo, o sea, toda la información la encuentro ahí. Entonces es muy bueno también pegarle la leidita a la escritura pública de compra-venta del dueño actual del lote. La quinta recomendación que les hago, y esta de verdad, no es que ninguna la omitiría, por eso estamos haciendo el video, es que entendamos cuál es el uso del suelo. Lo mismo, el video le empecé hablando del plan de ordenamiento territorial y que este documento, que es el que organiza el territorio, es el que determina las áreas de los lotes, ¿cierto? En qué zonas pueden ser de una área, listo. Pero ese mismo plan de ordenamiento territorial me regula el uso del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los suelos tienen una destinación de vivienda, no todos los suelos tienen destinación agrícola, no todos los suelos tienen destinación comercial. Yo donde investigué esto, también en curaduría y en planeación. Como en algún momento me dijo mi esposo, porque pues los que no saben, mi esposo es ingeniero, él es ingeniero civil, todos los suelos son construibles, ¿cierto? Lo que pasa es que después de hacer el estudio de suelos, el estudio de suelos me va a arrojar qué tipo de construcción puedo tener en ese suelo. Hay unos que requieren una construcción más sólida porque el piso se mueve más, ¿cierto? Lo estoy explicando en términos sencillos porque él me lo explicó de una manera más técnica. Pero lo mismo, o sea, no todos los suelos tienen la misma destinación y no podemos partir de la base de que si compré un lote por allá a las afueras, no sé, de Cañas Gordas, yo allá puedo ir a poner un galpón de gallinas o puedo tener un criadero de cerdos, porque si el uso del suelo no me lo permite, no me van a dar los permisos para este tipo de empresas agrícolas. ¿Dónde entiendo el uso del suelo? También voy a la oficina de planeación o a la curaduría y pregunto con el número de matrícula inmobiliaria y el certificado de tradición y libertad si es posible
qué me permite la norma hacer ahí. Por ejemplo, en algún momento asesoré a unas clientas que querían hacer una subdivisión de un lote y eran 3.600 metros. Ese fue el caso de San Cristóbal porque cuando yo fui a la curaduría me decían, pues el área mínima es de 36.000 metros, ¿cierto? Porque yo obviamente no me sé la destinación de todos los lotes, me sé de algunos, pero es que eso es demasiado extenso y entender un plan de ordenamiento territorial no es tan sencillo. Entonces yo me pegué la ida a la curaduría y adicional la muchacha me dijo, mira, si al final sí deciden vender ese lote, primero no se les va a dar permiso porque la norma no permite subdividirlo. Y segundo, ese lote tiene una destinación de aprovechamiento forestal. Es decir, todo lo que hay en ese lote no se puede talar, ni un solo árbol. Nadie les va a dar permiso para talar los árboles. Entonces, a través de esta experiencia les cuento la importancia de hacer la gestión, de ir hasta la curaduría. Hay gente que a pesar de todo hace la casa, vende el lote, lo subdivide, pero ya sabemos que la consecuencia es que nada de lo que yo haga en ese lote se puede legalizar. No voy a tener matrícula inmobiliaria individual ni documentación de esa casa o esa edificación que yo decida hacer en un lote que ya desde entrada la curaduría o el planeación me está diciendo que no se puede. Y por último, revisar la disponibilidad de servicios públicos que puede tener este lote. ¿Cómo hago esto? Me voy hasta la empresa prestadora de servicios públicos, por ejemplo acá en Medellín es muy fácil porque uno solamente va a EPM y pregunta, mira, si en este lote llega la disponibilidad de los servicios públicos o si ya de ahí no tiene alcance esta empresa, sino que me toca buscar otra empresa. Y adicional, hasta dónde van los puntos de conexión, ¿cierto? Porque una cosa es que el lote sí tenga disponibilidad de servicios públicos, pero que no tenga los puntos de conexión. Quiere decir que yo tendría que construir el alcantarillado desde el lote hasta el punto de conexión más cercano que tenga esa empresa para poder dejar los servicios públicos de una manera completamente activos, instalados y conectados. Entonces, este es otro paso que tampoco me saltaría en el momento de revisar si decido o no invertir en un lote. Para mí, estos son los 6 puntos más importantes e indispensables que debo de revisar antes de firmar una promesa de compraventa de un lote y antes de entregar dinero para comprar un lote. Déjenme saber en los comentarios qué dudas tienen respecto a este tema. De verdad, espero que les haya quedado muy claro, porque sé que hay muchas personas como yo que queremos hacernos a un lote porque queremos al final tener una vida tranquila en el campo, esa tranquilidad, esa conexión, pero qué más tranquilidad que invertir en un lote que no tenga ningún problema legal y que si al final yo decido construir una casa bien hermosa ahí, si en algún momento la quiero vender, pueda venderla sin ningún dolor de cabeza.